Hola, hola, bienvenidos. Hoy voy a hablar del éxito, del miedo al éxito, de la rabia, de la frustración, de cuando no sabemos qué pasa con nuestra vida, de cuando no sabemos hacia dónde dirigir nuestra vida, de la falta de dirección en nuestra vida, qué tiene que ver la agresión con saber dirigir nuestra vida, qué tiene que ver los límites con saber o no dirigir nuestra vida, qué tiene que ver una crisis de identidad con la falta de la masculinidad en nuestra vida o un exceso, es decir, una masculinidad tóxica en nuestra vida. Entonces voy a dar un minuto a lo que se empiezan a conectar en vivo porque sé que todos queremos éxito en nuestra vida, sé que todos queremos salir como de la frustración, salir de la rabia que podemos tener, así es que yo sé que este tema les va a interesar y por supuesto voy a tomar un ejemplo, como les comenté en las historias de Instagram, les pregunté si ya habían visto la serie de adolescencia en Netflix. Voy a tomar de ahí un ejemplo para que nosotros podamos entender qué sucede con uno de los puntos muy específicos, porque es una serie que está llena de puntos que podríamos tener muchos videos hablando de todo eso que está ahí. Pero voy a tomar como unos puntos específicos para que podamos entender y aplicarlo en nuestra vida. ¿Y qué tiene que ver eso con nuestro éxito? ¿Qué tiene que ver eso con el miedo al éxito? ¿Qué tiene que ver eso con la frustración en mi vida? ¿Qué tiene que ver todas esas cosas? Por supuesto lo vamos a ver desde una mirada, desde las constelaciones familiares. Hoy, claro que Arcángel Miguel está siempre aquí como pasándome por ahí mensajes, como dándome como tips, pero hoy les quiero dar esta clase para que podamos trabajar. Por supuesto que tenemos la terapia con ángeles que vamos a tener para el 5 de abril, en donde ahí vamos a hablar más extenso de esto, y tenemos la constelación familiar del síndrome del impostor, que esto tiene que ver con ese síndrome del impostor, con ese no sentirnos suficiente, con ese no sentirnos capaces como para enfrentar nuestra vida, para poner límites, no sentirnos que estamos suficientemente preparados tal vez para pedir un aumento o tal vez para salirnos de un trabajo y poner un proyecto. O recibo muchos mensajes de ustedes también en donde me dicen que quieren como que lanzarse en redes y también tener cursos o lanzar como sus proyectos, pero que les da miedo y que no saben cómo hacerlo. Entonces todo eso tiene que ver con ese síndrome del impostor, tiene que ver con una ausencia de una masculinidad en nuestra vida o una masculinidad como tóxica y exacerbada. Tiene mucho que ver con esos miedos al éxito, una crisis de identidad. Así es que, bueno, ya que estamos por aquí, vamos a trabajar con eso. No se preocupen si han visto o no han visto la serie. No les voy a dar como tantos spoilers, no les voy a explicar como tanto, para que la puedan ver desde una mirada diferente, que puedan como entenderla desde una mirada diferente cuando la vean. Yo sé que les va a llamar mucho la atención verla, pero sobre todo que sepan cómo aplicar esta energía de agresión en ustedes mismos, porque sí, si no tienes como bien identificados los pasos que quieres dar en la vida, quiere decir que te está haciendo falta agresión en tu vida. Quiere decir que te está haciendo falta esa agresión bien enfocada para saber cómo dirigirte en tu vida para lograr los éxitos y para dejar de estar como teniendo miedo a enfrentar cosas tan sencillas en la vida como el pedir un trabajo, el pedir un aumento. O sea, hay muchas cosas por ahí, ¿va? Así es que ahí está. Ah, qué bueno, los que ya se inscribieron para el sábado, súper bien. Hoy les voy a hablar un poquito de esto y yo sé que les va a abrir curiosidad para poderlo trabajar mucho más a fondo. Así es que acá tengo apuntes porque no quiero que se me vayan como puntos muy específicos que quiero compartirles, para que abramos la conciencia, para que su mente empiece como a girar un poquito más y ver las cosas desde otro punto de vista, que es el punto de vista de las constelaciones, y que ustedes puedan entender por qué a veces andamos tan perdidos en ni siquiera saber qué decisiones tomar en nuestra vida, ¿va? Entonces sí, les voy a hacer un video después. Yo sé que quieren saber como que qué onda, porque me han escrito así de qué onda ya con los eclipses, qué pasó y no sé qué. Eso lo vamos a trabajar en otro video. Espero que en esta misma semana les pueda hacer como ese video con como por signo y por cartas para el mes de abril. Pero hoy nos vamos a enfocar en
el éxito, básicamente, y nos vamos a enfocar en papá. Vamos a trabajar con la masculinidad y vamos a trabajar con ese miedo y esa herida que le tenemos a tomar la vida, como dicen, ¿no? Tomar la vida por los cuernos y entonces convertirnos en la causa de nuestra vida en lugar de estar siendo el efecto de las circunstancias de nuestra vida. Así es que, ok, si ya vieron esta serie de adolescencia, si no la han visto, no les voy a dar como tantos detalles, sí les voy a dar algunos detallitos, pero yo sé que les va a llamar la atención verlo, pero sobre todo les voy a explicar cómo pueden enfocar esto en sus vidas. Entonces, aquí, básicamente, ¿qué es lo que estamos viendo? Y piénsenlo en ustedes, más allá de la serie, piénsenlo en ustedes. Cuando han visto hombres o niños, adolescentes, hombres, con una agresividad como exacerbada, ¿qué sucede? Yo sé que aquí la mayoría de las personas que me ven son mujeres, pero sé que también afortunadamente, porque me encanta que cada día más hombres también están abriendo su conciencia, y yo sé que también hay hombres por aquí conmigo, pero también están como que peleados un poco con la agresión. Entonces, ¿qué pasa aquí? En esta serie tenemos como un niño que está fuera de su jerarquía. En las constelaciones familiares nos dicen que hay 3 principios y uno de esos principios es el respeto a la jerarquía. Es decir, quien llega primero, pues lo mismo lo dice, ¿no? Si tú llegas primero, tienes una jerarquía. ¿Qué pasa con sus vidas, con la autoridad? Yo me doy cuenta como que la mayoría de las personas estamos muy peleados con la autoridad y estamos muy peleados con los límites, porque la autoridad te pone límites. Y sí, yo sé que tenemos los dos extremos, ¿no? Como los límites súper limitantes y como que el límite que no existe, como un límite invisible. Por supuesto, todo lo tenemos en positivo y negativo. Pero ¿qué sucede? Cuando una persona no está bajo esa jerarquía, cuando no tiene una autoridad, que en este caso la autoridad, ¿quién la marca? La marca papá. Piénsenlo, ¿cómo fue papá en sus historias? ¿Fue un papá con una autoridad exacerbada o fue un papá con una autoridad nula? Me voy a ir como a esos dos extremos porque yo sé que todos los seres humanos como que rondamos mucho en estas dos polaridades. Pero es como en mayor grado fue exacerbado o en mayor grado fue como nulo, ausente, nunca puso autoridad en casa o la autoridad era más que nada como por mamá. ¿Qué pasa por ahí con esta situación de la autoridad? ¿Qué es lo que pasa con la autoridad en nuestra vida? Nos hace sentir protegidos. Piénsenlo. Si yo soy una niña, si yo soy un niño y tengo un papá que da la cara por mí, papá, no me voy a referir ahorita a mamá porque es diferente a la energía, porque quiero que hablemos de la energía masculina porque es la que nos lleva al éxito. Entonces, si yo tengo un papá que saca la cara por mí, que sabe cómo poner las cosas, eso me hace sentir protegido. Y les voy a poner un ejemplo, o sea, como súper como generalizado, y es como ayer que estaba en un concierto, una amiga me decía, ¿ves ahí en las gradas? Me decía, ahí estuve, en esas gradas estuve en el concierto de Metallica, dice, y había un tipo, o sea, Metallica, estamos hablando que, pues, ya va gente como de mi rodada, ¿no? O sea, arriba de 50 años, yo creo, más que nada. Y entonces decía, de las gradas se quería brincar. Le digo, no inventes, o sea, pues está alto, ¿no? Dice, sí, claro, dice, pero el tipo estaba como queriéndose brincar y brincar y brincar hasta que los de la seguridad que están ahí, por eso se llaman seguridad, los que ponen la autoridad en un lugar se llaman los de seguridad, ¿se fijan? Es como los de seguridad le dijeron, no te puedes saltar, o sea, no te vas a romper una pierna, te va a pasar algo, no, o sea, aquí te quedas y aquí te sientas. ¿Se fijan cuando somos niños y hay alguien que te dice no? Ese no, yo sé que nos hace sentir
a veces rabia, a veces la pataleta, a veces cuando te dicen no puedes ir a la fiesta, es como de, o sea, quiero ir a la fiesta y déjame ir y no sé qué, y entonces empezamos como a discutir y a pelear, pero esa autoridad bien plantada nos hace sentir seguros. ¿Por qué? Porque si yo tengo un papá que me sabe decir no, cuando yo crezco, yo sé decir que no. Y yo sé aceptar un no. Yo sé aceptar una autoridad, pero también sé imponerme como autoridad. Entonces, cuando hay una jerarquía bien puesta, yo puedo comenzar a tomar decisiones más firmes. ¿Qué pasa cuando no la hay? Si ustedes ya vieron la serie, o si no, véanla, se van a dar cuenta cómo este niño tiene una agresividad muy exacerbada. Lo lleva a cometer el acto que comete. Entonces, esta agresividad es un niño que no se siente protegido, es un niño que no tiene una jerarquía, porque podemos ver entonces ahí la imagen de un papá con una masculinidad frágil, una masculinidad ausente. Y eso pasa en la mayoría de nuestros hogares. Papá se va a trabajar y listo. Es como, papá, ¿quién sabe en dónde queda? Papá no está. Papá cumple con trabajar y con traer dinero a la casa para que tú puedas comer y tener tu ropa y tener tu escuela, y con eso es más que suficiente, pero son los que yo les llamo papá mueble. Y es como un mueble más en la casa. ¿Quién sabe si afuera en el trabajo si tenga autoridad? ¿Quién sabe si afuera? No, o sea, adentro de casa es como un mueble más. Ahí está, pero no es un padre que se siente contigo a decirte qué pasó, cómo vas en la escuela, qué está pasando en la escuela, qué pasa con tus amigos, cómo te sientes, o sea, ¿no? O sea, no hay eso, no hay una autoridad. Entonces, te vas quedando, sobre todo los hombres, y aquí piénsenlo como desde qué pasó con su papá, qué pasó con su abuelo, qué es lo que conocen de la historia paterna en sus familias. Y entonces, en este niño se nota como al no tener una autoridad ni por papá ni por mamá, y en la misma serie, papá, o sea, su papá lo cuenta en el último capítulo y dice por ahí, yo no quise ser con mis hijos como fue mi papá. Da a entender, aunque no se entra mucho en detalle, pero da a entender que el papá de él, por ahí da algunos detalles que no les quiero cómo decir, pero da a entender que el papá de él realmente, o sea, el abuelo de este niño fue un hombre con una masculinidad tóxica, que muchas veces se da esta masculinidad como súper tajante, súper tóxica, a golpes, a maltratos, a humillaciones, a tienes que ser un hombre y tienes que actuar así y demás. Y de hecho, en el capítulo en donde este niño tiene esta confrontación con la psicóloga, que es impresionante ese capítulo, o sea, es impresionante la actuación de este chico, y de verdad les recomiendo que la vean, y si ya la vieron, que analicen estos puntos, porque es como ahí él se confronta contra una mujer. Él no respeta la autoridad, no respeta la jerarquía, ¿no? Se impone como si fuera un adulto, y como si con esta agresión, con esta rabia y con esta ira quisiera como someter también ahí a la mujer. Y ahí se nota esta masculinidad tóxica. Denle vueltas en su cabeza. ¿Qué está pasando con esta masculinidad tóxica? No solamente en los hombres, sino véanlo ahora con tantas mujeres que existen, con tanta rabia, que están sacando su masculinidad, porque todos tenemos energía masculina y energía femenina, y están sacando esta masculinidad con esta como odio hacia los hombres, ¿no? Con esta como
como venganza, como quererme vengar ante todos los hombres y todos los hombres son lo peor y todos los hombres son unos malditos. Pero vean lo que está pasando con nuestra sociedad también, con esta situación de esta masculinidad tan exacerbada que tenemos también y tan fuera de una jerarquía, porque no hay quien les ponga un límite, y entonces por eso tenemos tantas situaciones de ¿no? Que ya sé que no puedo pronunciar ciertas palabras aquí. Entonces, es una serie que está en Netflix que se llama Adolescencia. Adolescencia. Entonces, véanla porque les estoy dando el ejemplo para que ustedes entiendan desde dónde viene toda esta situación y por qué nos cuesta tanto trabajo tener éxito en la vida. Todo esto para que entendamos el éxito, ¿va? Entonces, no hay una jerarquía. No hay un papá que ponga un límite. En la serie se ve cuando la psicóloga le comienza a preguntar a este niño qué sucede con la masculinidad en su vida. ¿Qué sucede con la historia de su papá? ¿Qué sucede con la historia del abuelo? Y sí, dice, sí, o sea, le dice, tu papá, ¿no? Y el niño le dice, no, mi papá no me pegaba. O sea, mi papá no me pegaba, no se metía, no estaba ahí. Pero, pues sí explotaba, ¿no? O sea, creo que dice algo como, destrozó un cobertizo, ¿no? Y entonces dices, ok, el papá no se metía, pero cuando había conflictos, el papá demostraba una rabia y una ira, pero a la vez no ponía un límite. No ponía ese límite con el hijo, lo dejaba. Y hay un momento en el que ella le pregunta, ¿no? O sea, ¿qué pasaba? Porque le dice, no, o sea, mi papá me metía al fútbol y entonces yo tenía que hacer cosas de hombres, ¿no? O sea, tienes que jugar fútbol o tienes que ser bueno en los deportes. Esas cosas también son como tienes que cumplir con los estándares de la masculinidad. ¿Qué pasa con los estándares de la masculinidad en su familia? Este niño se nota que realmente su habilidad era el dibujo. El dibujo no se ve muy masculino que digamos. No es algo que esté como bien visto porque no se ve tan masculino, es como algo más de creatividad, más de energía femenina, y entonces es como, boom, ¿no? O sea, te tienes que meter al fútbol. Y la psicóloga le pregunta, ¿y qué pasaba cuando fallabas en los deportes? Y se nota como a él le cuesta, a este niño le cuesta mucho trabajo como decir la frase completa, porque le dice, papá, pues cuando yo fallaba en los deportes, él se volteaba, ¿no? O sea, no me miraba. ¿Y qué es lo que nos dice también en las constelaciones? La pertenencia, el saberte visto, el saberte parte de algo. ¿Y qué sucede cuando un padre se avergüenza de ti y entonces simple y sencillamente voltea hacia el otro lado? Y en ese momento tú desapareces. Pero desapareces también cuando papá te dice, vete a tu cuarto, no quiero hablar contigo. En ese momento dejas de pertenecer, te sientes en peligro absoluto. Sientes que por haber dicho algo o haber hecho algo, y en esos castigos, que muchas veces papá no se mete más que para castigarte, ¿no? Es como muy común de las familias en donde la mamá dice, reprobaste o no sé qué, yo no te voy a decir nada, y también como que te quitan, te hacen a un lado, pero entonces te dicen, pero cuando llegue tu papá, vas a ver. Y entonces papá llega nada más cansado y es como de reprobó y es como de qué vergüenza, pum, quítate. Eso nos saca de sentirnos que pertenecemos a algo y cuál es el mensaje que nos está dando. Si tú te arriesgas a ser alguien o a hacer algo diferente, vas a dejar de pertenecer. Y si tú dejas de pertenecer, ¿qué te pasa si te expulsan de la manada? En automático te sientes en peligro, te sientes en riesgo. ¿Por qué? Porque no hay esa jerarquía que te está cuidando. No hay esa persona que te está poniendo un límite. Y esa persona que te está poniendo un límite, te está poniendo un límite a expulsarte de ese lugar, de expulsarte de ese espacio. Entonces, ¿qué sucede?
cuando tú creces y te quieres enfrentar a la vida. La autoridad no sabes cómo ponerla, porque no te la pusieron en tu vida de una forma adecuada y le tienes miedo a la autoridad. Y cuando te atreves a hacer algo diferente en tu vida, que a lo mejor algo diferente es decir, pues a mí no me gustan las matemáticas y no quiero estudiar matemáticas y por eso repruebo, pero entonces te dicen, no, tú tienes y no lo puedes hacer, y es como, o sea, no puedo opinar, no puedo decir nada diferente, el maestro, el papá, o sea, toda esta autoridad también como tan exacerbada, te van diciendo, tú no tienes derecho a ser diferente, no tienes derecho a opinar diferente, no tienes derecho a pensar diferente, tú tienes que hacer lo que está en la línea. Y por eso es que muchas veces es como, conozco muchas personas que me dicen, pues es que ya estoy harto de mi trabajo, me siento frustrado en mi trabajo, pero pues no sé qué más hacer. O sea, sigo aquí, y es como seguimos en la escuela. Es como si siguiéramos en la escuela de 8 a 5, 6 de la tarde estudiando la materia que no te gusta, con el maestro que no te gusta, porque no tienes voz, no tienes voto para poder decir las cosas diferentes, para atreverte a dejar de pertenecer. Porque solamente quieres seguir perteneciendo, quieres seguir siendo el niño bueno de papá, la niña buena de papá, en donde tú estás ahí y te dicen sí. Y por supuesto, esto en la vida no te permite convertirte en un adulto, no te permite sentirte suficiente, y ahí se van generando estos síndromes del impostor, este síndrome del impostor que nos hace sentir que todavía no estoy lo suficientemente bien preparado. Conozco muchas de ustedes porque me mandan sus mensajes en donde me dicen, ya estudié X, Y, Z, ¿no? Ya tengo todos estos cursos, todos estos diplomados, creo que yo podría dar un curso, creo que yo podría hacer algo, pero no me atrevo. O sea, me da mucho miedo, ¿no? Y me dicen, ¿cómo le haces para prender la cámara y ponerte a hablar frente a la cámara? Me da pánico hacer eso. Claro, porque entonces expondría mis ideas y en mi inconsciente está que papá me está viendo y entonces que papá me va a decir, o no siento la fuerza atrás de mí, de ese padre presente en donde te sostiene y que te diga, pase lo que pase, yo estoy aquí. O sea, no pasa, o sea, si te critican, que te critiquen, pero tú ve y hazlo. O sea, ve y hazlo, ve y lógralo, ve y impulsa. Que una masculinidad como que no fuera tan tóxica sería precisamente este papá que te impulsa, más allá que te limita. ¿Qué es lo que sucede? O sea, papá tiene que cortar energéticamente, papá tiene que cortar el cordón umbilical de mamá, porque cuando menos los primeros 7 años de nuestra vida seguimos energéticamente con ese cordón umbilical de mamá y seguimos siendo los niños de mamá. Y cuando papá corta ese cordón umbilical, lo que hace es aventarte a la vida. Vas. O sea, nos saca como Bambi por la vida, que vamos como, aunque sea con las patitas temblorosas, pero que empiezas a caminar. Y entonces comenzamos a tener esa fuerza para hacerlo. Pero si al contrario tenemos una masculinidad nula o una masculinidad tóxica, que me encanta que ahora cada vez más se habla de que existe una masculinidad tóxica, existe una masculinidad nula, y entonces podemos ver esa diferencia en donde esta masculinidad tóxica es como, en lugar de impulsarte a la vida, te retengo y te digo no puedes, y ahí se nos genera este síndrome del impostor. En esta serie podemos ver a este chico Jamie, gracias Arcángel Miguel, que siempre está de mi apuntador aquí, ¿no? Podemos ver cómo él tiene como el enojo y se nota este enojo expresado hacia las mujeres. Aquí no me quiero meter como tanto en este tema, pero sí lo quiero como mencionar porque tiene que ver con la masculinidad, que lo mencionan en la serie, que es el término incel, que es algo que la verdad yo desconocía completamente porque hace mucho que no estoy tan metida como en el mundo de los adolescentes, pero yo sé que aquí tengo muchas mamás que tienen hijos adolescentes. ¿Y qué es lo que sucede aquí?
esta como nueva cultura que se está haciendo que tiene que ver con celibato involuntario. ¿Y a qué se refiere esto? ¿Y por qué es importante que lo sepamos y que lo entendamos también? Y que tiene también que ver con nuestro éxito. Cuando aquí lo tratan en el punto de la causa por el que el chico hace lo que hace, ¿no? Bueno, o sea, es que no puedo mencionar la palabra de asesinar a alguien o desvivir, porque vi como que en las palabras que uno puede mencionar en las redes sociales y puedo mencionar la palabra desvivir a alguien. Y entonces aquí hay algo, es como, ok, esta masculinidad tóxica que hace que nos dé miedo la agresión, y es importante que sepamos distinguir la agresión porque necesitamos agresión en nuestras vidas para lograr el éxito. Para allá voy, espérense. Entonces, esta parte de ser el incel, que es como esta celibato involuntario, que es lo que se está marcando aquí en la serie, tiene también que ver como en el culpar a las otras personas, específicamente aquí hacia las mujeres, como culpar a las mujeres de que porque ellas no me dan a mí SEXO, entonces yo me enojo. ¿Qué sucede con nuestras vidas cuando culpamos a alguien más de lo que en mi vida no está pasando? Culpo al gobierno, culpo a la sociedad, culpo a mi papá, ¿no? O sea, culpo a mamá, culpo a mi historia familiar, culpo a las oportunidades de la vida, culpo a la vida en general porque yo no estoy logrando algo. Entonces ahí comienzo a sentir una agresión reprimida. Esta agresión reprimida nos llena de miedo, nos llena de inseguridad. Y aquí es como, recuerdo como un momento en el que en este chico, en la serie, cuando está con la psicóloga, y la psicóloga le pregunta de esta masculinidad y demás, y él explota en esta ira, y lo primero que le dice es como, veme, o sea, veme, ¿no? O sea, ponme atención, o sea, veme, tú no diriges mi vida, tú no vas a decidir cómo son las cosas, ¿no? Y en esta explosión, ¿cuántas veces ustedes han sentido como esa pataleta dentro de ustedes de decir, veme, o sea, ponme atención, veme? Y eso se lo queremos decir muchas veces a lo mejor a nuestra pareja, a los hijos, a nuestros padres, al jefe del trabajo, hasta el que pasa por ahí que no te vio y que te empujó y que tú así de, oye, o sea, aquí estoy, que no te das cuenta que aquí estoy y que pasaste y me empujaste. Y sentimos esa explosión porque es como dentro no te estás sintiendo en esta pertenencia, no estás sintiendo esta protección de esta jerarquía. Y al no sentir esta protección de esta jerarquía, y eso lo vamos sintiendo por supuesto desde niños, desde bebés, vamos sintiendo todo esto de una forma inconsciente y después lo vamos como exacerbando hacia nuestras vidas. Y aquí es como, no es que lo esté comparando obviamente, pero quiero que veamos cómo es muy fácil culpar a las demás personas y buscar como justificaciones, porque aquí hay algo que se marca mucho, que en esta cultura del incel, de esta celibato involuntario, lo ponen como la jerarquía del 80-20, que es que el 80% de las mujeres solamente eligen al 20% de los hombres, porque el otro porcentaje son hombres feos, y entonces por eso, como son feos y como son a lo mejor inseguros, que ahí falta masculinidad precisamente, entonces las mujeres no los eligen.
esto lo podemos como traspasar a cuántas veces no nos hemos sentido elegidos en la vida. Cuántas veces hemos sentido que no me eligieron, híjole, a lo mejor desde que estamos en la secundaria y que es como que deportes y toca, no sé, jugar básquetbol, y entonces es como, a mí nunca me elegían para jugar ni básquetbol, ni béisbol, ni nada, porque aparte no me gustaba tampoco, entonces era malísima para eso, ¿no? Entonces siempre era como de que, o sea, nunca me elegían, siempre me quedaba sentada, pero a mí me hacía muy feliz no ser elegida para jugar en los equipos y quedarme mejor sentada y pertenecer a la porra, entonces eso sí me gustaba. Pero imagínate que tú quieres algo, ¿no? Quieres pertenecer a algo, quieres pertenecer a un grupo, quieres pertenecer a un equipo, quieres pertenecer a los vistos en la escuela, quieres pertenecer a los, o sea, quieres ser parte de un equipo, quieres ser parte de algo. Pero entonces existe y es una realidad, existe este 80% y este 80-20 que tiene que ver como con la naturaleza también, en donde, claro, por no ser blancos o no ser lo suficientemente altos o no ser lo suficientemente atléticos o no ser lo suficientemente inteligentes, nos van rechazando de diferentes grupos. Entonces, vamos culpando a los demás. Como que nos hacemos de un grupo, nos hacemos de un equipo porque dices, aquí yo pertenezco, ¿no? Yo pertenezco a esto y entonces formo mi cultura. Y entonces comienzo a rechazar a los demás, comienzo a sacar a los demás, pero en esos demás, ahí están todas las culpas de por qué yo no puedo ser feliz, de por qué yo no puedo lograr el éxito en mi vida, de por qué yo no puedo lograr lo que quiero lograr en la vida, ¿no? Porque allá están los ricos, los que les fue bien en la vida, los que se les hizo súper fácil en la vida, ¿no? O los guapos, o los fuertes, porque es esta cultura del incel que ahora se está haciendo, que no sé si sea como la palabra adecuada, porque hasta donde vi sí, es como la cultura del incel, y es como a los de allá sí, porque ellos sí son fuertes, porque ellos sí son atléticos, porque ellos sí son altos, porque ellos sí son guapos, entonces como a ellos sí las mujeres sí les van a dar lo que les tienen que dar, pero a nosotros no. Entonces, ¿qué hacemos? Nuestra rabia, nuestra ira contenida se va hacia las mujeres porque no me dan. ¿Hacia dónde se está yendo la rabia, la ira contenida de su vida? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde están dirigiendo esa rabia? ¿Hacia dónde están dirigiendo la agresión que tiene que ver con una masculinidad? ¿Hacia dónde la están dirigiendo en sus vidas? ¿Hacia sus hijos? Porque también es como, es que por mis hijos yo no puedo hacer X o Y cosa. O hacia una falta de estudio. Es que como no tengo la licenciatura o no tengo el diplomado o no tengo el inglés, entonces por eso no me eligen. Pero entonces es que es bien difícil estudiar inglés, pero entonces es que es súper injusto, pero entonces es que es súper complicado, entonces empiezas como a lanzar y a lanzar y a lanzar esa agresión hacia afuera en lugar de hacerte cargo de esto. Por supuesto, aquí en la serie, ¿no? Tiene que ver con otra situación porque estamos hablando de un adolescente, pero aquí, o sea, como mandando esta información hacia nosotros como adultos, ¿qué está pasando con nuestra agresión? ¿Y hacia qué cultura y hacia qué grupo nos estamos nosotros quedando? Porque todos necesitamos pertenecer a algo. Entonces, cuando menos, pertenezco al grupo de amigos o de amigas que siempre estamos criticando algo, ¿no? O justificándonos con algo o enojándonos con algo. Y entonces estamos duro y dale, y ahí estamos perteneciendo a un equipo, perteneciendo a un grupo para justificar lo que no puedo lograr y entonces, ¡pum!, dirijo mi agresión hacia allá. ¿Eso nos está llevando al éxito? ¿Eso nos está llevando a lograr algo? ¿O eso nos está dejando más perdidos en la vida? Eso nos está dejando como más desorientados, desequilibrados y sintiéndonos como fuera de, o sea, esos sí porque esos sí son ricos, ellos sí porque ellos sí tuvieron prioridades, ¿no? O como ahora como con con este rollo del feminismo y del machismo y todo esto también es como
O sea, ¿cómo es? Ay, gracias, Arcángel Miguel, desde tu privilegio, ¿no? Es como hablas desde tu privilegio. Es que todos tenemos privilegios, todos, diferentes, sí, pero todos tenemos privilegios en la vida, diferentes, por supuesto. No puede haber tanta, o sea, somos grupos y cada uno de estos grupos tenemos privilegios diferentes. Entonces, aquí hay una situación de jerarquía, aquí hay una situación de la pertenencia y hay una situación también que es el desequilibrio entre el dar y el recibir. Estos principios tienen que ver con los principios de las constelaciones familiares que nos llevan o no a tener éxito en la vida. Y todo esto tiene que ver con papá. Todo esto tiene que ver con la masculinidad. Y todo esto tiene que ver en cómo estamos viendo la masculinidad y en cómo la estamos tomando en nuestras vidas o la estamos rechazando. Yo sé que si yo les pregunto a ustedes, ¿son agresivos en la vida? Es como, no, yo no quiero ser agresivo en la vida. O sea, no quiero. Y aquí hay una situación de equilibrio. Entonces, en este desequilibrio, por ejemplo, ¿qué sucede? Nos regresamos a la historia de este niño en donde él tiene una agresividad exacerbada, el papá tiene una agresividad pareciera nula, porque cuando vemos en la serie, y esto me llamó mucho la atención, porque comencé a ver muchos comentarios de cómo todas las personas, o sea, la mayoría de las personas decían, ¿cómo es posible que este niño sea así cuando su papá es tan bueno, cuando tiene un papá y una mamá tan nobles? Es que aquí está la diferencia y es, el papá necesita tener jerarquía. Si tú no tienes un papá o no tuviste un papá que te dio esa jerarquía, que te dio esa autoridad, tú hoy por hoy no puedes tomar tu jerarquía como padre, tu jerarquía como empresario, tu jerarquía como empleado, tu jerarquía como adulto exitoso, porque no hubo alguien que te sostuvo en esa agresión que uno tiene que poner en la vida. Y ahorita, hace rato que estaba como organizando un poco mis ideas aquí de lo que les quería hablar, yo decía, a ver, o sea, ¿quién podemos tener? Alguien como muy conocido, como muy famoso, que es como Tony Robbins, que es este hombre que da conferencias ante miles y miles de personas y que da cursos ante miles y miles de personas. Él es un hombre agresivo. Por supuesto que sí, y no me estoy refiriendo a que llega y golpea a todos y que es esta agresión así, a lo que entendemos como la agresión de que yo llego y te golpeo. No, es un hombre que se sabe parar frente a todos y que sabe decir, hey, aquí estoy, aquí, véanme, yo valgo, yo soy, yo hablo fuerte, me expreso fuerte, impongo mi punto de vista, impongo en lo que creo, impongo las cosas. En esta agresión ante la vida, que es importante que aprendamos a tener, necesitamos imponernos. Y cuando nos imponemos, ¿qué viene detrás? Vienen críticas, vienen juicios, nos van a tachar, nos van a decir cosas. Sí, por supuesto. Por supuesto. Y para eso hay que tener esta fuerza, esta agresión, esta masculinidad para poder aceptar las críticas, aceptar los rechazos de las otras personas, aceptar los juicios de las otras personas y saber decir sí o no y poner esto. ¿Se fijan? Este hombre, ese Tony Robbins, por ejemplo, cuando uno lo ve, hasta miedo da. ¿Y por qué nos da miedo? Observen cómo la mayoría de las mujeres, que yo sé que andamos por aquí, cuando tuvimos un papá con una masculinidad muy exacerbada y entonces gritaba, es como cuando grita alguien, tú, uy, no, o sea, como que, uy, 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 o sea, da como que ese miedito ahí. Cuando es una masculinidad exacerbada, pero bien llevada, entonces es como que no es lo mismo que llegue
la agresión en cuanto a humillarte, a la agresión de ponerme frente a ti y de decir, aquí estoy. Y entonces es como de, ah, caray, o sea, sí me gritó este hombre, como el Tony Robbins, es como, sí me gritó, pero a ver qué está diciendo. O sea, quiero poner atención a lo que está diciendo. Y me empiezo a sentir segura, me empiezo a sentir bien. Piénsenlo, conocen en su vida a alguien masculino, y por masculino aquí sí me voy a referir a un hombre, no a la mamá de hielo, ¿no? A esta mamá de hielo. Yo sé que quienes ya están en constelaciones conmigo ya entienden muy bien lo que es una mamá de hielo, pero esta mamá de hielo que pareciera más como figura masculina que femenina, pero aquí sí estoy hablando de un hombre que tú lo ves y que dices, oh, wow, este hombre, o sea, yo no sé si algún día le tenga miedo, pero parece que no tiene miedo, o sea, parece que llega y tú lo ves seguro y tú lo ves directo, o sea, espero que puedan conocer a alguien en su vida, porque pues, les podría dar muchos ejemplos de muchas personas famosas o de series o cosas así en donde hay personajes así. Pero si tú tienes a alguien en tu vida que te da esto, es como, uy, o sea, impone, pero a la vez te sientes segura. O sea, tú, si yo dijera, quiero poner un negocio grande en mi vida y no sé qué, yo quiero a una persona así. Yo no quiero a un papá como el de la serie de adolescencia, en donde es muy bueno, muy bueno, súper bueno. Pero hay una situación que sucede en el último capítulo, en donde tú lo ves y el hombre no sabe ni qué hacer. O sea, le rayan su camioneta poniéndole ahí una palabra y no sabe cómo tomar el control de ese momento. Y se lo dice a su familia, se lo dice a su esposa y a su hija, se los dice, por favor, estoy intentando, ¿no? Les dice, por favor, apóyenme, estoy intentando hacer algo y rescatar la situación. Pero el hombre está que no sabe imponer su masculinidad, no sabe poner esta seguridad. Y entonces se nota, tanto en la mujer como en la hija, se nota el miedo, se nota la inseguridad, se nota se quedan calladas y dicen, bueno, sí, vamos, pero van así, van en miedo. ¿Qué sucede cuando hay un hombre que te dice, se va a hacer esto? O sea, acaba de pasar esto, que nos acaba de mover todo, que nos acaba de sacar aquí, pero vamos a hacer esto. Y entonces tú dices, sí, está bien. O sea, te dejas llevar por esa energía masculina. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos sentido esa protección de esa energía masculina? Porque ese punto que puede ser agresivo te da protección. ¿Cuántas veces hemos sentido ese momento de decir, ay, qué rico sostenerme en esta energía y porque me va a sacar adelante, ¿no? O sea, me va a sacar ahí adelante, ¿va? Entonces es como ver esta autoridad que nosotros necesitamos en la vida, ¿la hemos tenido o no la hemos tenido? Y cuando no conocemos esa autoridad y esa protección en nuestras vidas, ¿cómo la ponemos en nuestra vida? ¿Cómo nos tomamos a nosotros mismos y ponemos en nuestra vida esta jerarquía, este equilibrio entre este dar y recibir? Y esta pertenencia de decir, si yo pertenezco a esto y yo puedo poner esto y yo puedo lograr estas cosas. Porque si no conocemos cómo funciona la energía masculina en nuestras vidas, nos da miedo ser exitosos. Porque yo sé que aquí me pueden decir, no, yo no tengo miedo a ser exitoso. O sea, yo quiero ser exitoso. Yo lo que más quiero es ser exitoso. ¿Eres exitoso? Si no te estás sintiendo exitoso en tu vida en este momento, entonces tienes miedo al éxito. Porque a lo que no le tenemos miedo a nuestra vida, lo hacemos.
Y sí, yo sé que podemos decir, ah, caray, o sea, yo pensé que yo no le tenía miedo al éxito, yo pensé que le estaba teniendo miedo a fracasar o miedo a hacer, sí, es que todo eso es ese equilibrio entre ese dar y recibir, es ese equilibrio precisamente entre saber tener una agresión ante la vida. Y esta agresión no es lo mismo que una rabia, no es lo mismo que una ira. ¿Por qué? Porque cuando me siento tan desprotegido en la vida, entonces me expreso con rabia y me expreso con ira. Y ahí es donde se cometen estos actos catastróficos, como lo que puede pasar en esta serie que estamos tomando el ejemplo, pero también se toman los actos. ¿Cuántas veces en nuestras vidas nos hemos dejado llevar a lo mejor por un arranque de enojo, por un arranque de rabia, por un arranque de ira y hemos hecho cosas que después decimos, uy, no era así, no tenía que haberle dicho esto a esta persona porque solamente dije algo que terminó por herir a alguien? O a lo mejor en este arranque es como, sí, yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, y luego dices, ay, no, no es cierto, no tengo la fuerza, o sea, no puedo con esto, no puedo sostener algo. En ese momento sientes tanto impulso dentro de ti que a veces dices, sí, yo voy a hacer esto, y después dices, no tengo la fuerza para sostenerlo. ¿Por qué? Porque tengo una masculinidad dentro de mí que está o totalmente reprimida o totalmente exacerbada. Entonces ahí es donde no podemos poner límites, o los ponemos pero no los mantenemos, porque para mantener un límite necesitamos agresividad, necesitamos ser agresivos. Por ejemplo, me escriben mucho y me dicen, oye, quiero, el otro día me escribía una persona, ¿no? Y me decía, quiero comenzar a leer el tarot, pero no sé cuánto cobrar. ¿Tú cómo ves? ¿No? O sea, ¿tú cómo ves cuánto cobro? ¿Por qué? Porque a mí me ven como una autoridad, porque es como que, bueno, si Vanessa sabe leer el tarot y como que se ve que lo lee bien, y entonces yo la estoy viendo como una autoridad, entonces yo le estoy pidiendo a ella que me diga yo qué hacer. ¿Qué sucede? Aquí es como me están dando la jerarquía a mí de opinar sobre sus vidas. ¿Dónde está la diferencia? En que ya no somos unos niños, en que ya no tendría yo que decirles qué hacer, sino entonces ustedes tendrían que ponerse en el papel de adulto y decir, yo valgo tanto, yo sé cuánto cobrar porque yo valgo tanta cantidad de dinero. O si no me estoy sintiendo suficiente, es el reconocer que ahí estoy con este síndrome del impostor y que me está haciendo falta agresión, esta agresividad de tomar la vida como por los cuernos, ¿no? Como dicen, como toro por los cuernos, tomarlo y decir, yo de aquí me sostengo. ¿Por qué? Porque yo sé que valgo tanto, porque sé hacer esto, esto y esto, y entonces me presento entre la vida y digo, esta soy yo y esto es lo que valgo. Y cuando no tenemos esa fuerza es porque nos hizo falta papá, nos hizo falta esa energía masculina, nos hizo falta esa jerarquía, nos hizo falta esa autoridad que nos hizo sentir protegidos para plantarnos ante la vida y decir, esto es lo que soy. Y entonces cuando hace falta papá, cuando hace falta esa energía masculina, y por eso les pongo como estos ejemplos para que vean qué habrá sucedido, ¿no? A lo mejor abuelo fue muy tajante, a lo mejor papá ya fue más suave, pero a la vez descontrolado, porque lo podemos ver con este papá, cómo se sale de control totalmente. Total y absolutamente se sale de control, ¿no? En el último capítulo de la serie podemos ver cómo se sale totalmente de control, y a la vez cuando está hablando con la esposa, es que no les quiero dar tantos spoilers por quienes no la han visto, pero cuando está hablando con la esposa ya en este último capítulo, él le dice, o sea, la esposa le reclama al papá como de, ¿por qué? O sea,
¿por qué tú entraste, no? Desde el primer capítulo, cuando este niño elige al papá y dice, quiero que mi papá sea el que va a estar conmigo para protegerme ante la situación que está pasando, la mamá luego brinca y dice, pero ¿por qué te está eligiendo a ti? O sea, ¿por qué no yo? ¿Se fijan cómo ahí es? Y piénsenlo en su familia, si ha sucedido así, o si ustedes están casadas, si tienen pareja, ¿cuántas veces lo han hecho así? Y es como ahí la mamá está invalidando al papá, está diciendo, este hombre no tiene la suficiente fuerza para esta situación. ¿Por qué mi hijo lo está eligiendo a él? ¿No? ¿Por qué no yo? Si yo soy quien siempre está ahí, si yo soy quien siempre está presente. Y entonces ella dice, pero ¿por qué él? ¿No? Y el policía, yo sé para quienes ya la vieron en el primer capítulo, es como que el policía le dice al papá, o sea, sí, tu hijo te está pidiendo a ti para entrar y la mamá lo invalida totalmente. ¿Qué pasa en sus vidas con eso? Invalidan, su mamá invalidaba a su papá también, no tenía esa suficiente fuerza como para poderse presentar y decir, sí, por supuesto que ve tú, ¿no? O sea, por supuesto que ve tú y resuelve. Este famoso, creo que hace como el año pasado estuvo como muy de moda, como un meme en donde decían, los hombres tienen que resolver, ¿no? O sea, los hombres son los que resuelven. Es que sí, es que por supuesto que sí, los hombres son los que tienen que resolver, pero nuestra energía masculina, como mujeres, por ejemplo, como hombres, que viene desde nuestro papá, es la que nos ayuda a tomar decisiones y a resolver en la vida. Y cuando no sabemos qué decidir y estamos buscando así como que, a ver, tú eres una autoridad, como que tú dime cuánto voy a cobrar, como que tú dime cuándo lanzar el negocio, cómo lo lanzo, o qué le hago, o qué le pongo, es como, a ver, espérame, o sea, ¿qué está pasando con tu poder de decisión? ¿Qué está sucediendo con tu energía masculina? ¿Y qué está sucediendo con esta agresión con la que vas a tomar la vida y a tomar decisiones y a enfrentar las vidas? Y aunque te equivoques, te vuelves a parar, y aunque te equivoques y te critiquen y demás, vuelves a enfrentarte. Entonces ahí podemos ver qué sucedió también, cómo vivimos esa masculinidad y esta relación entre papá y mamá. Mamá invalidaba mucho a papá en poder hacer algo. Y en el último capítulo, la mamá se lo vuelve a decir al papá, ¿no? O sea, le vuelve a decir, es que, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? O sea, ¿por qué yo no entré? Y el papá le dice, es que ya no quiero hablar de esto, o sea, ya otra vez no quiero hablar de esto, pero al final también se lo dice de, pues, es que no debí de entrar yo, ¿no? No debí de ver yo lo que vi, no debí de haber visto, porque el papá ve pues todas las pruebas de que este niño sí comete ese acto, y entonces él dice, no debí de haber entrado yo, debiste de haber entrado tú. Fíjense cómo ahí hasta el papá se reconoce como un hombre con una masculinidad totalmente débil. Y quien como que saca ahí es la mamá, o sea, la mamá es la que está como que poniendo un poco más o está acostumbrada a ser la clásica mamá guerrera, ¿no? La mamá luchona, la que saca adelante todo, porque el papá, pues sí trabaja, sí les lleva dinero, pero ¿y luego? Y esa es la clásica historia de la mayoría de las familias en donde esta masculinidad se va quedando ahí totalmente, ¿no? Entonces, todo esto, por supuesto que lo voy a trabajar y se los voy a explicar como para que ustedes sepan qué hacer en la clase que tenemos este 5 de abril del Trascender para Ser, Trascender para Ser, y lo vamos a trabajar con las constelaciones familiares del síndrome del impostor. O sea, en abril vamos a trabajar precisamente con el síndrome del impostor, vamos a trabajar con la masculinidad, vamos a trabajar con lo que es parte de la herida paterna, porque no es trabajar con toda, o sea, son muchas cosas, pero esa parte de la herida paterna que no nos permite tomar el éxito en nuestras manos, que no nos permite sentirnos protegidos, ¿no? Y déjame ver, porque no quiero que se me pase como que ningún punto. Entonces, aquí es, pregúntense esto, o sea, si no saben qué hacer con su vida, si no están sintiendo como que tiene mucho sentido su vida, como que no saben cómo tomar decisiones, como que saben que se sienten estancados, que saben que se sienten frustrados, ¿no? Como en su vida. ¿Qué pasa entonces con este poder
para poner límites. ¿Qué pasa entonces con esta agresión con la que tenemos que enfrentar la vida? Porque hasta para cobrar necesitamos sentir esa agresión en nosotros. O sea, una cosa es yo decir, oye, no sé, es como si me dijeran, oye, ¿me puedes hacer una canalización de ángeles? Y yo, sí. ¿Y cuánto me vas a cobrar? No sé, lo que quieras, lo que me quieras dar. O sea, es como, ¿cómo que lo que te quiera dar? O sea, hasta causa inseguridad, así como de, pero sí me vas a, o sea, pero ¿cuánto cobras? O sea, tú dime. No, pues no sé, o sea, lo que quieras darme, ¿no? O sea, lo que suceda. Y es como, bueno, pues te doy 100 pesos. Sí, está bien. O sea, ¿eso les daría confianza a ustedes? ¿O es como de, ay, qué buena es Vanessa? O sea, qué buena, como este papá, ¿no? Qué bueno. Es que él es un hombre muy bueno. Pero, ¿eso les daría respeto? O sea, ¿les haría sentir a ustedes un respeto? O si llegara entonces alguien y te dijera, a ver, yo te voy a cobrar lo que yo cobro, ¿no? Así, yo te voy a cobrar $160 o 2,500 pesos mexicanos. Son 2 horas en las que vamos a estar y vamos a hacer esto y esto y esto y te voy a organizar en esto y te voy a orientar en esto y te voy a apoyar en esto y te voy a, ¿no? Y entonces tú estás tomando esa energía, es una energía masculina, es una energía que te hace tomar la vida y se necesita esa agresión. Quiero que podamos como entender esta energía de ser agresivo desde una agresión bien enfocada. Yo no estoy lastimando a nadie, no estoy hiriendo a nadie, nada. Estoy tomando la energía masculina de mi vida que me hace tomar decisiones, que me hace enfrentar y que me hace saber cuánto valgo, que me hace saber cuánto puedo pedir, que me hace saber lo que puedo entregar y hasta dónde lo puedo entregar y que sé que hay alguien, ¿no? Como por ejemplo, hoy alguien me mandaba un mensaje y me decía, ¿no? Oye, ¿tú puedes ayudar a una persona en esto, en esto, en esto? Sí, la puedo checar, puedo guiar y ahí yo puedo decidir si lo puedo ayudar o no lo puedo ayudar. O sea, yo puedo tener una cita con esta persona, puedo saber si eso se puede solucionar con X o Y cosas, qué es lo que yo sé hacer, y si no la puedo ayudar, le voy a decir que no y la voy a transferir a otro lado. Para todo eso se necesita esa energía de agresividad en tu vida, se necesita esa energía de masculinidad. Cuando no la tienes, ya valiste, porque entonces, ¿qué sucede? Te pisan, pasan y te pisan. ¿Se fijan cuando nos pasamos de buenas personas, terminan viéndonos la cara de pendejos? Me la han visto muchas veces, muchas veces. Y yo creo que aquí nos la han visto muchas veces como por ser muy buenos. ¿Y qué sucede cuando somos muy buenos? Es que le estamos teniendo miedo a esa energía masculina, le estamos teniendo miedo a esa agresión. Entonces es súper importante que tengamos. ¿Qué sucede cuando nos sentimos en total y absoluto peligro? O sea, aquí lo podemos ver entonces en esta serie en donde este niño se siente tan en peligro que termina siendo súper agresivo, ¿no? Cada vez que alguien lo cuestiona, y véanlo con sus hijos. Yo lo veo mucho con hijos. Cuando trabajé con adolescentes, lo vi muchísimo, ¿no? Y lo veo con muchos de ustedes que ya son mis pacientes y que trabajamos muchas cosas, que siempre me dicen, o sea, me mandan mensajes así como de que, oye, es que mi hijo está siendo súper agresivo, está siendo súper rebelde y ya entró en la adolescencia y está en una rebeldía total y absoluta, entonces quiero ver si tú le puedes dar terapia para quitarle esa rebeldía. Y es como, no, o sea, vámonos a la raíz, vámonos contigo y con el papá para entender por qué ese niño está siendo rebelde y agresivo. Porque alguien que está siendo rebelde y agresivo es porque no está siendo protegido, es porque no está teniendo límites, es porque no se está sintiendo sostenido y contenido. ¿Y qué hace? Está tratando de enfrentarse a la vida con sus propias garras. Y por supuesto, sus propias garras tienen ideas totalmente o muy probablemente muy equivocadas,
porque no hay alguien que lo está guiando por el camino. Entonces, ¿nos sentimos guiados por el camino? ¿Sentimos que sé como por dónde ir o no sentimos que sabemos como por dónde ir? Ahí es donde entra este síndrome del impostor. Ahí es donde tenemos miedo a ser juzgados, a no sentirnos suficiente, ¿no? A quedarnos como el infinito estudiante. Porque tengo muchas de ustedes que me escriben mucho, en donde ya estudiaron 80 diplomados, todos mis cursos, no sé qué, y es como de, ay, pero todavía no termino como de dar el paso porque siento que todavía no tengo suficiente experiencia. Y es como, híjole, o sea, tu propia vida y demás te da un montón de experiencia, ¿no? Pero entonces no crees en ti. Todo esto es un síndrome del impostor. El no saber cómo ser tú mismo y el quedarte siendo el efecto de tu vida en lugar de ser la causa de tu vida. Entonces, piénsenlo, vamos a abrir conciencia con esto. Solamente tomé algunos ejemplos. Podría aventarme como muchas horas hablando de esta serie, pero quise enfocarlo para ustedes porque es algo que vamos a trabajar en abril, precisamente en esta clase de Trascender para Ser y con las constelaciones familiares del síndrome del impostor. Pero me gusta, no es casualidad, o sea, todo esto que ha sucedido con los eclipses, todas estas cosas que han estado pasando, he recibido muchísimos mensajes de ustedes y sobre todo como mujeres, en donde me dicen, no sé qué hacer, y los hombres que se han atrevido, o sea, que mil gracias, que se han atrevido como a abrirse y a decirme, es que no sé cómo enfrentarme a la vida. Ahí está, es como hay falta papá, totalmente hay una falta de papá, ya sea porque papá estuvo muy exacerbado y le tengo mucho miedo a esa agresión en la vida, entonces yo no soy agresiva y entonces quedo siempre como la que me pisotean, la que no puede sacar la cara, con estos ejemplos que yo les ponía, así como de que ay, pues lo que sea su voluntad y ay, yo pues cobro poquito y no sé qué, entonces como con todas esas cosas y con todos esos miedos, y entonces tú dices, bueno, déjame ver, y llega alguien y te cobra, no sé, o sea, no sé, el otro día lo veía con un amigo que le decía, ¿por qué yo no estoy cobrando lo que este personaje está cobrando, no? Y es como, ok, o sea, ahí es como, vamos por niveles, ¿no? O sea, vamos por niveles diciendo, hasta aquí me siento seguro y siento que aquí estoy tomando mi jerarquía y que aquí pertenezco y que aquí estoy equilibrado. Y cuando uno va con estos tres principios jugando un poco como a equilibrar estos principios de sentirme que sí pertenezco a esto, que sí está bien lo que estoy cobrando, que sí está bien el éxito que estoy teniendo, entonces puedo como ir creciendo, puedo ir creciendo un paso más, un paso más, un paso más, y vamos creciendo y vamos creciendo y vamos creciendo. Por supuesto, los voy a enseñar obviamente en esta terapia con ángeles que vamos a tener el sábado 5. Esto es una terapia con ángeles, lo que vamos a tener el 5 de abril es una terapia en donde vamos a estar con Arcángel Miguel, vamos a estar con Arcángel Metatrón, vamos a trabajar con esta energía. Vamos a hacer algunos ejercicios con ellos, nos van a ayudar a conectar por ahí y por supuesto, o sea, si se quieren también inscribir a la constelación familiar, que la clase del síndrome del impostor la voy a tener el 12 de abril y la constelación familiar va a ser el 26 de abril, así es que tenemos como todos estos sábados de abril cubiertos con este tema para trabajar con la masculinidad, para aceptar y dejar de tenerle miedo a ser quienes somos, porque la única forma de poder tomar, o sea, es como yo puedo tomar mi energía más femenina para crear mi historia. Con mi energía femenina yo digo, quiero crear un curso, o quiero crear un trabajo, quiero crear, porque deseo esto, deseo lo otro, entonces quiero crear algo, pero si luego la energía masculina no está en mi vida, no lo hago. O sea, no salgo a la vida, no lo tomo, me quedo en qué miedo. O sea, qué miedo hacer esto, qué miedo ofrecer mis servicios, qué miedo pedir algo más, o sea, qué miedo atreverme, porque el atreverte necesitas esta energía para salir y para empujar. Entonces, aquí yo ya vi por aquí algunos, espérenme, porque me decían, es que no conozco a alguien así, es que de verdad,
si nos podemos dar cuenta, si me voy a profundidad con esta serie, que hay un montón de temas a trabajar con esta serie, o sea, estoy como impactada de tanta información que hay en esta serie, que de verdad quisiera como sentarme con ustedes a ver capítulo por capítulo para irles explicando, ¿no?, qué sucede en cada uno de estos personajes y poderlo ir entendiendo, porque hay tanta información ahí que así me abrió los ojos mucho y comencé a preguntarles a mis amigos todo, y es esta parte en donde dices, híjole, es que ¿dónde está esta masculinidad? ¿En dónde está toda esta masculinidad que nos puede ayudar a ser? Espérenme, porque por acá, espérenme, es que estaba buscando unos comentarios por acá que se me pasaron. Hola. Perdí. Espérense, me voy a poner el bonito lente porque si no, no veo. Esto, es que estaba viendo que algo me estaban diciendo de la agresión. Gracias por aclarar lo de la agresión, que en cierta forma lleva a accionar desde la seguridad y la convicción de que se puede. Exactamente, es que si no tenemos esa agresión ante la vida, no tenemos la energía. La energía de la agresión es algo necesario para enfrentar la vida. Y cuando le tenemos miedo a la agresión, nos quedamos chiquitos, muy pequeños, pedimos poquito, no levantamos la voz, no alzamos la mano, o sea, nos quedamos entonces en una feminidad totalmente también exacerbada, ¿no? Y ahí podemos hablar, pero bueno, es como la víctima y el victimario, ¿no? O sea, el agresor y la víctima. ¿Cuántas veces somos víctimas y entonces no levantamos la voz por ahí? Dice, en mi caso, si alguien me responde así, me preguntaría si la persona es buena en lo que hace y por eso no sabe cuánto cobrar. Exacto. Cuando no nos presentamos ante la vida con la agresión, o sea, con esta agresión, con esta acción, o sea, la energía de la agresión es una acción, es como de, o sea, ¿estás segura? ¿Estás segura? O sea, piénsenlo. Tú, aunque tengas el dinero que tengas, Ferrari, ¿no? Que es como, ya, es una marca, es como, sabe quién es, o sea, todo mundo sabe quién es Ferrari, lo que es Ferrari, lo que hay en Ferrari. Aunque tú tengas el dinero para comprarte un Ferrari, Ferrari decide si te lo vende o no te lo vende. ¿Quién eres? ¿En dónde va a estar su coche? ¿Quién lo va a manejar? ¿A qué te dedicas? O sea, hay todo un cuestionario y todo un mundo de cosas así de más para poder comprar un Ferrari. Tú no puedes llegar casi así como que a Ferrari. O sea, desconozco, la verdad es que desconozco si aquí en México también sea así, pero eso lo sé por una situación en Italia, que me lo contaron directamente ahí de una persona de Italia. Y me dijo, o sea, tú no puedes llegar a Ferrari a decirle, hola, ¿qué tal? Aquí vengo a hacerle un cheque y quiero un Ferrari. Es como, tú tienes que tener una cita de alguien que te haya recomendado para poder entrar a Ferrari, para poder ir a comprar un coche, para saber qué va a pasar con su coche, en dónde lo vas a tener, cómo lo vas a tratar. O sea, fíjense, eso es como, sé quién soy, sé lo que valgo y sé lo que va a pasar con lo que yo hago, con mi creación, sé lo que se lo entrego. Entonces aquí es como, a ver, por ejemplo, a mí me escriben personas y me dicen, oye, Vane, ¿me haces una constelación? Sí, pero primero tenemos que tener una cita. O sea, tengo que evaluar qué va a suceder con qué quieres constelar, por qué lo quieres constelar. Vamos a hacer un cuestionario, vamos a entrar en esto. ¿Por qué? Porque yo sé que mi trabajo vale y yo sé que muchas personas llegan porque escucharon información súper mal ubicada por ahí de muchas cosas, o nada más vieron una serie, como la de Tu Otra Yo, y tienen una idea acerca de la constelación, y llegan y me dicen, yo quiero una constelación para el éxito, y ya, quiero ser exitosa en la vida, y ya. Y es como, ¿Y sabes de qué se trata? ¿Sabes por dónde va? ¿Sabes desde dónde no viene tu éxito? ¿Sabes? O sea, hay una historia aquí. Te estás haciendo, o sea, yo te hago una constelación y luego tú qué vas a hacer. Y entonces
como yo voy a hacer una constelación y tú ni vas a cambiar tu idea, ni entiendes de dónde viene esta historia, ni sabes qué hacer después, ni vas a tener la fuerza y el valor para sacar adelante todas estas cosas, vas a voltear y a decir, Vanessa no hizo bien su trabajo. Entonces, ahí sí, yo es donde digo, no, o sea, yo no acepto que una persona llegue y me diga, hazme una constelación del éxito y ya, no. O sea, porque mi trabajo vale y porque sé lo que significa y porque sé las consecuencias que hay y las consecuencias que no tienen que ver conmigo, sino contigo como persona, como tu historia, como todo eso, entonces ahí pongo límites, no permito, tiene un valor totalmente diferente a lo que es una constelación grupal y tiene un procedimiento y eso te asegura a ti también como persona que vas a llevar ese procedimiento. ¿Y en dónde está la agresión aquí? En que yo te estoy diciendo no. O sea, yo no estoy siendo súper buena y te estoy diciendo sí, por supuesto. Tú cuando quieras, a la hora que quieras, yo te digo no. Así no son las cosas, así no se llevan. Hay un orden, hay una jerarquía, hay una lista de espera, hay un procedimiento de pago, hay un procedimiento en donde tienes que tomar una sesión principal, en donde te voy a orientar, en donde te voy a decir A, B y C. ¿Y eso cómo te hace sentir? Te hace sentir, ay, ¿qué le pasa a Vanessa? ¿Qué sangrona? ¿Qué hígada? O te hace sentir seguro y te hace sentir confiado. Entonces, fijan cómo necesitamos esa agresión en nuestra vida, cómo necesitamos exacerbar esta masculinidad en nuestras vidas para poder orientarnos precisamente todo eso. Así es que todo esto lo vamos a trabajar precisamente para este 5 de abril en la clase de Trascender para Ser. Lo vamos a trabajar el 12 de abril en la clase, la del 5 de abril es Terapia con los Ángeles. Tiene un valor, espérenme porque por acá tengo los precios. Este tiene un valor de $17 o 300 pesos. Y si tú perteneces a la comunidad de la membresía de la Terapia con Ángeles de Por qué a mí, tienes el 50% de descuento. Entra a la comunidad para que veas, ahí ya tienes el cupón, ¿ok? Y la clase del 12 de abril del síndrome del impostor tiene un valor de 100 pesos o $7 mexicanos. Y la constelación del síndrome del impostor, la constelación grupal del síndrome del impostor, es el 26 de abril y tiene un valor de $29 o 550 pesos. Acuérdense que si pertenecen a la clase, ahí se les hace también ese descuento. Entonces, mándenme correo, mándenme mensajes si ustedes quieren y están dispuestos a comenzar a tomar esa energía masculina en su vida, una energía masculina más equilibrada y comenzar a enfrentar la vida para dejar de estar teniendo como toda esta inseguridad. Hay mucho más que platicar, por supuesto, de esta serie, pero bueno, estos son los puntos que les quería como tratar para que lo vean y que le dejen de tener tanto miedo y que dejemos de como de romantizar, aquí sí voy a usar esta palabra, como del romantizar el, ay, qué buen papá, ay, qué mal papá, porque, ay, le pone muchos límites y, ay, equilibrio. Hay que llevar todo en este equilibrio. Hay que saber poner un buen grito a tiempo, un buen no a tiempo, un buen basta a tiempo, para que las cosas no se nos salgan de las manos, y hay que dejar de ser tan buenos también para que las cosas no se nos vayan de las manos. Así es que hay mucho por analizar de todo esto, pero bueno, por hoy creo que ya tienen la suficiente información, así es que muchas gracias a todos por estar aquí. Les voy a hacer después el video de por signos para abril, para que tengan ustedes también ya más idea, ya ahorita que ya salimos de los eclipses. Pero acuérdense que el que saliéramos de los eclipses no significa que la historia termina aquí. La historia apenas comienza, ¿va? Tenemos 6 meses para estar trabajando con todo esto. ¿Nos vamos a sentir mejor energéticamente? Sí, nos vamos a sentir mucho mejor energéticamente pasando un poquito esto. Todavía nos falta abril un poquito intenso para sentirnos mejor, pero ya que los planetas empiecen a ponerse en acción, vamos a estar mucho mejor. Así es que gracias. Igual a ustedes, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su interés. Espero sus comentarios, cómo se sienten con la energía masculina, cómo se sienten con la vida. ¿Aplican o no aplican esto? ¿Aplican o no aplican los límites?
aplican o no aplican esta agresión bien llevada hacia su vida, o solamente viven con ira, con rabia, con frustración. Porque cuando no sabemos poner esto, estamos frustrados, estamos enojados, estamos con rabia, estamos con pataletas y con berrinches y estamos como adolescentes. O sea, en vez de estar tomando la vida por nuestras manos, estamos como adolescentes viviendo la vida buscando que alguien nos diga qué carajos hago con mi vida. Así es que muchas gracias a todos, ¿no? Ahí está. Gracias a los que estuvieron en vivo. Besos, besos, besos y nos vemos por aquí pronto, ¿va? Gracias, linda noche.